Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos están escuchando a través de la radio, a través de las redes sociales también. Los saludo en el amor del Señor. Aquí su pastor Ignacio Sagredo. Hoy día me encuentro solo en el panel. Mi hermano Mauricio y mi hermano Javier han tenido algunas dificultades, pero desde ya les mando mis saludos y mis oraciones para ellos. Les doy la bienvenida a este su programa, Después de las Tinieblas Luz. Hoy día vamos a estar hablando un tema muy importante, muy interesante también. Y antes de comenzar vamos a hacer una oración a nuestro buen Dios. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia y te damos gracias porque yo sé que tú estás con nosotros en este día. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás con aquellos que están escuchando la radio, con aquellos que están sintonizando el programa en las redes sociales. Tú estás ahí, Señor, con cada uno de los que creen en ti, Señor. Tú estás, Señor, con aquellos que pertenecen, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Te pido que puedas bendecir a aquellos que están escuchando este programa también, que quizás no son creyentes, que quizás no se están congregando, que tú los puedas bendecir, que tú los puedas animar a que puedan seguir creyendo en tu evangelio. Y si no han creído, que tú puedas usar, Señor, este programa para que ellos puedan acercarse a ti. Te damos gracias y te pido que me guíes de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, haciendo una breve recapitulación del programa anterior. En el programa anterior hablamos de que hoy día vivimos en una sociedad de consumo, una sociedad consumista. Ya pasó ya el Black Friday, muchos ciertos se encalillaron, otros lo aprovecharon también para comprar algo que en realidad necesitaban. Eh, pero sin duda alguna, cuando hay ofertas, cuando hay tiempos de promociones, de descuentos, es ahí donde nuestro corazón sale a la luz. Es ahí donde nuestro corazón se manifiesta, lo que realmente hay en nuestro corazón. Y quiero partir nuestro programa, porque hoy día nuestro programa se titula Administrando nuestras finanzas. No soy ningún economista, no tengo ningún título de economía, pero puedo decir que las escrituras nos enseñan mucho acerca de ser buenos mayordomos, de poder administrar bien lo que el Señor nos ha dado. Y hoy día vamos a hablar de forma práctica, cómo administramos nuestras finanzas, cómo, cómo hacer para que nuestras finanzas no sean un desastre, cómo lograr eso, cómo lograr llegar a fin de mes sin una preocupación por haber malgastado lo que el Señor nos dio. Y escucha lo que dice el pastor John Piper. La razón por la que Dios creó el dinero y nos habilita para que nosotros podamos obtenerlo es con el fin de que mostremos en la forma en que lo utilizamos que el dinero en sí no es nuestro tesoro, sino Cristo. La esencia interna de la adoración es atesorar a Dios como infinitamente más valioso sobre todas las demás cosas. Las formas externas de la adoración son las obras que muestran cuánto valoramos a Dios. Por tanto, todo en la vida fue creado para hacer adoración, porque Dios dijo que si comes o bebes o haces otra cosa, es decir, todo en la vida, hazlo para mostrar cuán valiosa es la gloria de Dios para ti. Ahí en 1 Corintios 10:31 sigue la cita. El dinero y las posesiones son parte importante de la vida y por tanto Dios quiere que sean parte esencial en la adoración, porque todo en la vida es adoración.
Por tanto, que la manera en que adores con tu dinero y tus posesiones, al obtenerlas, usarlas y perderlas, sea de una forma tal que muestre cuánto valoras a Dios, no al dinero. Yo creo que al escuchar esta frase ya comenzamos de alguna forma a examinar nuestro corazón. Comenzamos a decir, ¿tengo algún grado de amor por el dinero? ¿Tengo algún grado de adoración por, por este bien que el Señor nos provee? Porque debemos decir algo, hermanos. Tú que estás escuchando ahí. Todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Tu vida, tu salud, el dinero que tienes, si tienes casa propia, si no la tienes todavía, si tienes ropa, si tienes abrigo, si tienes comida, todo lo que tenemos proviene de Dios. Y lo que hacemos con esas cosas que vienen de Dios va a revelar lo que nosotros adoramos, cómo nosotros adoramos a Dios. Hemos hablado continuamente de esta visión, ¿cierto? Posmoderna, esta cosmovisión posmoderna que está centrada en primer lugar en nosotros mismos. Nosotros somos los dioses, eso es lo que nos dice la visión posmoderna. Eso es lo que nos dice esta idea. Es básicamente lo que el diablo le dice a Eva en el huerto del Edén. El día que ustedes coman del fruto que Dios les prohibió, ciertamente serán como Dios. Entonces, el deseo final de una persona, el deseo final de todos los seres humanos, es ser dioses. Eso es lo que quiere un corazón sin Cristo, ser Dios. Yo quiero recibir adoración, yo quiero vivir para mí. Sin embargo, hay una pregunta que me gusta y está también en nuestros documentos históricos de fe, que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Por qué existimos? Y eh, está bien unido a lo que decía John Piper en la cita que leímos. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En nuestro programa pasado leíamos algunos textos ahí que nos indicaban que Dios es quien nos da las cosas para disfrutarlas. El disfrute no es contrario a la gloria de Dios, a vivir en la gloria de Dios. Si Dios te dio la bendición de ser casado, si Dios te dio una esposa, debes disfrutarla. Si Dios te dio una familia, si Dios te dio hijos, aquellos que estuvieron celebrando, ¿cierto?, el Día del Papá ayer, si Dios te dio esa bendición es para que tú la puedas disfrutar. Pero la cosmovisión posmoderna nos dice que la vida consiste en todas esas cosas, en las cosas que Dios nos da, y no en el Dios que da las cosas. Si hay algo que puedo destacar profundamente de la teología reformada, de todo lo que hemos aprendido en la historia de la Iglesia, es que cuando surge la Reforma Protestante, una de las cosas que los reformadores querían era que Dios recibiese gloria en todas las cosas, no solamente el día domingo en la iglesia, no solamente las actividades que hacemos, las actividades entre comillas espirituales que hacemos, sino que toda nuestra vida es delante de Dios. Como dice aquella frase coram Deo, todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y cuando nosotros hablamos de finanzas, cuando nosotros hablamos del dinero, hay muchos pensamientos, hay muchos pensamientos respecto al dinero. ¿Qué hacer con el dinero? Hay muchos hermanos que no les gusta hablar del dinero, que dicen, no, el pastor, la iglesia no puede meterse en mi bolsillo. Cuando una persona dice esas cosas es porque
tienen ahí un ídolo, tienen ahí un Dios, el Dios del dinero, el Dios del bolsillo. Eh, y cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, nos damos cuenta que todo en la vida, todo lo que hacemos debe ser realizado para la gloria de Dios. No hay ninguna cosa que hagamos en esta vida que no deba ser realizado para la gloria de Dios. Si tú eres creyente, todo lo que haces lo debes hacer para la gloria de Dios. Es ahí donde debemos preguntarnos cómo glorificamos a Dios en las finanzas, con el dinero, con los bienes que recibimos. Porque quizás no te ves con harto efectivo, ¿no? No ves que tienes una cuenta corriente quizás con varios ceros, quizás no ves eso. Pero quizás el Señor te ha dado en otras áreas, te ha dado bienes que compartir. Y 1 Corintios, capítulo 4, verso 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vemos este concepto en muchas partes de la Escritura, ser un buen administrador, ser un buen mayordomo de lo que el Señor nos ha dado. Si ustedes se dan cuenta, un mayordomo es alguien que está al servicio de otro. Un mayordomo no es el jefe. Nosotros somos mayordomos del Señor. Y nosotros, de lo que viene de la mano del Señor, nosotros debemos administrar bien lo que el Señor nos da. Y aquí vamos a ir viendo algunas cosas que nos pueden ayudar a nosotros a administrar bien ese sueldo que recibes cada mes, esa pensión, esos pagos que recibes si tienes algún negocio, algún emprendimiento. Y Dios bendiga a los hermanos que emprenden también. Apoyemos a los hermanos que emprenden. Es un buen consejo para nosotros. Si ves a un hermano que está partiendo un emprendimiento, no le pidas fiado. Hay que hacer el bien mayormente a los de la familia de la fe, por favor. Bendigamos a nuestros hermanos que están iniciando, compartamos, ayudémoslos si tienen una página en las redes sociales, compartamos ese emprendimiento. Ayudemos también así a nuestros hermanos. ¿Y qué significa administrar correctamente? ¿Qué significa administrar nuestros bienes, nuestras finanzas para la gloria del Señor? ¿Qué significa? En primer lugar, no gastar lo que no tengo. Muchas veces anhelamos tener tarjetas de crédito. Tú vas hoy día a una tienda y es muy sencillo obtener una tarjeta de crédito. Pero la pregunta es, ¿realmente necesitas esa tarjeta de crédito? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Esa es la pregunta. Porque hay verdaderas necesidades. Necesitamos suplir ahora ya. Y que quizás no podemos juntar dinero, no tenemos esa capacidad para juntar dinero y esperar tanto tiempo para poder conseguir eso que nosotros necesitamos. Yo creo que son muy pocas las personas que tienen el dinero para comprar una casa en efectivo. Por eso hoy día tenemos los subsidios, todo lo que el gobierno igual, las ayudas con las que contamos para poder obtener ciertas cosas. Hay subsidios de arriendo, subsidios para comprar una casa. Hoy día tenemos varias cosas, porque es muy difícil que alguien tenga, a menos que sea un millonario, ¿cierto? Comprar algo en efectivo. Entonces, el primer consejo es no gastar lo que no tenemos. Y eso implica evitar endeudarnos en cosas innecesarias. Romanos capítulo 13, verso 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El Señor obviamente nos está condenando aquí eh, por estar endeudados o por tener una deuda que vamos pagando fielmente mensualmente. No nos está condenando el Señor en ese sentido, sino que el consejo es analizar si realmente yo necesito endeudarme con aquella cosa que yo tanto deseo. Muchas veces
nos endeudamos con cosas que realmente no necesitamos. Y ahí es donde también entra otro consejo más, que es poder elaborar un presupuesto mensual. Tenemos ciertos gastos que hacemos, arriendo, cierta locomoción, varios gastos, enlistarlos y ver cuánto realmente estamos gastando en el mes. Cuánto gastamos en calefacción, cuánto estamos gastando en, en todo lo que es la alimentación. Hoy día, como ustedes saben, hay una inflación muy alta y cada vez tú vas al supermercado y parece que esos 100.000 pesos ya no sirven para nada. Pero hacer un presupuesto es una buena opción para poder decir, esto es lo que realmente estoy gastando. También separar lo que le corresponde al Señor, y ya más adelante vamos a hablar de eso. Eh, También poder ahorrar, porque muchas veces gastamos también en cosas que no necesitamos, o recurrimos, ¿cierto?, a comprar cosas eh, cuando podemos preparar, por ejemplo, la comida. Muchas veces, no, si el Señor nos permite darnos cierto un gustito, comprar comida preparada, pero si tú sacas la cuenta, si compras comida preparada todas las semanas o día por medio, tú vas a estar gastando más si preparas esa comida en casa. Entonces muchas veces decimos, Señor, dame más. Señor, necesito un trabajo donde gane más. Señor, que me aumenten el sueldo. Pero muchas veces el Señor nos responde con esta misma palabra que estamos hoy día escuchando. Muchas veces el Señor nos dice, no necesitas gastar más, no necesitas ganar más, necesitas administrar bien lo que ya tienes. Porque si nosotros no somos buenos administradores con poco, nosotros tampoco vamos a ser buenos administradores con mucho. Y una de las cosas que hablábamos, que incluso mi hermano Mauricio mencionaba harto, que uno podría decir, mientras más alto un sueldo, menos va a ser el gasto, menos va a ser el endeudamiento. Pero las estadísticas y los informes de deudas nos decían que no es así. Mientras más alto el sueldo, parece que el nivel de endeudamiento va en crecimiento también. Entonces, debemos ser minuciosos y es por eso que nosotros necesitamos también orar y pedirle la dirección al Señor y ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, para poder administrar bien nuestras finanzas. Porque no solamente necesitamos la llenura del Espíritu Santo para salir a predicar o para entregar un buen mensaje, sino que también nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder glorificar a Dios en cada situación. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo para criar a tu hijo en sabiduría. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo para ser un esposo bíblico. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo para ser un trabajador honesto. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo para cada simple tarea que tienes que hacer, porque todo lo debes hacer, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Proverbios 21:20 dice, tesoro preciado y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Aquellos que han pasado, aquellos que quizás hemos pasado por tiempos de dificultades financieras, donde quizás cometimos errores, inversiones que se salieron de control o empezaste a pagar cosas con cuotas, ya dejémoslo a 12, a 24 cuotas, 6, 3 cuotas, pero esas cuotas se van juntando y al final del mes terminas pagando una gran parte de tu sueldo y todo al final se va en pagar todas esas cuotas que tú pensabas que era lo más sabio en ese momento, pero todas esas cuotas se juntan. Y cuando nosotros tenemos el problema, hermanos, del dinero en el corazón, porque es muy difícil igual, hermanos, reconocer eso, que tenemos problemas en el área financiera, es muy difícil reconocerlo, es muy difícil darnos cuenta,
Y muchos no nos damos cuenta hasta que estamos atrapados a fin de mes pidiéndole perdón al Señor por nuestras malas decisiones financieras. Entonces, lo que la cosmovisión moderna nos dice es gasta, disfruta la vida, disfruta, pero disfruta sin límites. Eso es lo que nos dice la cosmovisión postmoderna, pero la cosmovisión cristiana, todo lo que hemos aprendido en este tiempo, todo lo que la reforma, todo lo que la historia de la iglesia nos ha enseñado, es otra cosa. Cuando nosotros vemos a la iglesia ya más madura en el Nuevo Testamento, vemos cómo los hermanos se despojaban de lo que tenían. Había una comunidad que estaba ahí soportando a aquellos que no tenían la capacidad de dar, porque no todos los hermanos tienen la capacidad de dar. No todos los hermanos tienen la capacidad de dar sus ofrendas o dar sus diezmos. No todos tienen la capacidad. Pero cuando hay una iglesia que está dando, cuando hay una iglesia que está ofrendando, que está diezmando, esa iglesia tiene la capacidad de poder sostener a aquellos que no tienen para dar. La viuda, esa hermosa historia de la viuda, que dio lo último que tenía. Uno podría malinterpretar ese texto, torcerlo y obligar a la gente, ponerle una carga sobre la gente para que dé, incluso permitiendo que dejando a esa persona pasar hambre. Pero ese no es el evangelio, hermanos. El evangelio no funciona así. Esa mujer dio porque ella confiaba de que el sistema que el Señor había creado iba a ser capaz de poder sostenerla. Porque todos, hermanos, todos en algún momento hemos necesitado la ayuda de la iglesia, todos en algún momento. Porque quizás hoy día tú dices, Señor, gracias porque puedo ofrendar cada domingo, Señor, porque puedo ayudar a mis hermanos con los kilos, con las donaciones que se juntan mensualmente. Pero quizás en otro tiempo no pudiste hacerlo, quizás en otro tiempo realmente no llegabas a fin de mes, pero ahí estaba la iglesia para sostenerte. De eso se trata la iglesia, hermanos. Y el consejo, uno de los consejos que nosotros debemos tomar en este tiempo es que una buena administración de nuestros recursos está centrada en aquellos que necesitan. Está centrada en dar al pobre, en ayudar a los necesitados. Primera de Juan, capítulo 3, versos del 17 al 18, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermanos, ¿cómo podemos nosotros disfrutar de un rico asado muchas veces? Pedimos comida, qué sé yo, para la casa. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso sabiendo que nuestro hermano está pasando necesidad? ¿Realmente podemos disfrutar? Y sí, lo podemos disfrutar, ¿sabes por qué? Porque nosotros no amamos muchas veces a nuestros hermanos. Por eso el verso 18 aquí dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es fácil dar abrazos, es fácil dar bendiciones, hermanos, es fácil decir Dios te bendiga, hermano. Pero cuando un hermano pasa por necesidad, el mayor abrazo que tú puedes dar, la mayor bendición que tú puedes dar, es cubrir la necesidad de ese hermano. Y fíjense cómo aquí el apóstol Juan nos pone de esta forma y dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Hay un problema en nuestro corazón, hay un problema profundo en nuestro corazón cuando nosotros miramos nuestra necesidad en primer lugar y no la necesidad del otro. Hay un problema grave y ese problema es que el amor del Señor no ha sido comprendido en nuestro corazón, no ha sido comprendido. El Evangelio realmente no ha penetrado a ese nivel en nuestro corazón.
Por eso es que muchas veces disfrutamos la vida, pero bajo una cosmovisión posmoderna, donde yo soy el centro de disfrute, donde puedo gastar cientos y cientos de pesos, de miles de pesos, pero cuando se trata de mi hermano, tengo esto usado para dar, tengo esto que me sobra para dar. Hermanos, eso no es dar. Si vas a dar lo que te sobra, no des, porque estás dando por cumplir, estás dando para aparentar, lo mismo que hacían los fariseos. Hoy día las redes sociales están llenas de los típicos debates. Uy, el diezmo es para este tiempo o no. ¿Será el diezmo para este tiempo? Pero aquellos que diezman no están ofreciendo un 20%, tampoco un 30%, ni siquiera el 1%. Obviamente hay abusos. Hay gente que abusa del diezmo, lamentablemente. Pero por lo menos la ortodoxia reformada, la teología reformada siempre ha creído en el diezmo, porque los cristianos diezmamos en gracia. Como decía John Piper, todo lo que nosotros hacemos es un acto de adoración. Todo lo que nosotros hacemos son actos de adoración. Porque si ustedes se dan cuenta, la iglesia del Antiguo Testamento tenía las mismas necesidades que hoy día. Había que sostener a los ministros. Hay pastores que están trabajando a tiempo completo. ¿Cómo vamos a sostener a esos ministros? No los vamos a sostener con abrazos y bendiciones. El obrero es digno de su salario. El Señor manda a todos los que eh, trabajan en la fe, todos los que son siervos del Señor, todos los que son pastores a tiempo completo, también pueden vivir de la fe. Entonces, si miramos la escritura de forma fragmentada, claramente vamos a dejar el tiempo por allá en el Antiguo Testamento. Si miramos la escritura de una mala forma, desde una mala perspectiva. Pero si ustedes se dan cuenta, hoy día necesitamos sostener a la iglesia, necesitamos sostener a los ministros. Todo lo que se reunía antiguamente era para ayudar a las viudas sin familia, personas que no tenían quien nos ayude. Y cuando el Señor llega, en el Nuevo Testamento, le dice a los fariseos, ustedes diezman las ventas, diezman lo peor. Ustedes devoran las casas de las viudas. Y el Señor les dice, no tienen que dejar de diezmar, no tienen que dejar de diezmar, no tienen que dejar de ofrendar. Porque muchas veces está ese argumento que es muy básico, ¿no? Que Antiguo Testamento, ley y Nuevo Testamento, gracia. Pero no es así, hermanos. Desde que Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, desde ese día el Señor ha salvado a su pueblo por gracia. Nadie ha sido salvo por obras en ningún momento. Romanos 3:31 nos dice, entonces por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Hoy día tenemos a huérfanos que ayudar. Tenemos creyentes que vienen de otros países, que viven en una situación precaria. También las ofrendas en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, se usaban para sostener a todas esas necesidades. Entonces, aquí el debate no es un tema de está vigente o no, sino que hay un mandamiento, hermanos, que es dar al Señor. Dar al Señor. Porque hay muchas necesidades que cubrir. Y contrario a lo que la cosmovisión posmoderna nos enseña, que la cosmovisión posmoderna te va a decir, mientras más guardas, más vas a tener. Mientras más tú guardas, como aquel hombre, ¿cierto?, que hizo ese gran granero y que incluso tuvo que derribarlo y construir otro porque no tenía ya más lugar donde guardar todo lo que tenía. Y el Señor le dijo, hombre necio, esta noche vienen por tu alma. Y muchas veces nosotros como creyentes estamos actuando como ese hombre necio.
Ya hablamos de que debemos ahorrar en lo posible, pero tampoco podemos llevar al extremo el ahorro y decir, no, yo no puedo dar porque estoy ahorrando. No podemos ser así, porque como dijimos, tarde o temprano nos va a nosotros pasar por necesidad y es en ese momento donde la iglesia nos va a ayudar, donde la iglesia va a estar ahí, donde debiera estar ahí para poder eh, ayudarnos. Charles Swindoll decía, en una iglesia el predicador estaba llegando al final del sermón y con énfasis creciente decía, esta iglesia, tal como el paralítico, tiene que ponerse de pie y caminar. Y la congregación respondió, así es, pastor, que camine. Luego añadió, esta iglesia, como Elías en el monte Carmelo, tiene que correr. Que corra, pastor, déjela que corra, decía la iglesia. Esta iglesia tiene que levantar alas como águilas y volar. La congregación respondió, que vuele, pastor, déjela que vuele. Entonces el predicador añadió, ahora bien, si esta iglesia va a volar, vamos a necesitar que la iglesia diezme, que la iglesia ofrende. Y la congregación respondió, que camine nomás la iglesia, que camine, pastor, déjela que camine. Entonces, hoy día hay un mal concepto, hermanos, con respecto al dinero. Hoy día hemos demonizado el tema del dinero, hemos olvidado que también debemos adorar a Dios con nuestro dinero. Y cuando uno ve cómo era la iglesia en el Nuevo Testamento, habían hermanos que daban incluso más allá de sus propias fuerzas. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nadie puede decir, no, yo siempre he dado con alegría, siempre mi corazón ha sido alegre al dar. Porque hermanos, el dar con alegría es una obra de Dios en nuestro corazón. Porque nosotros, hermanos, naturalmente, debido a la naturaleza pecaminosa que aún está en nosotros nos damos con alegría. Al viejo hombre, a la vieja mujer, no le gusta dar. Por eso es que siempre va a haber ese sentido de quizá hubiese ahorrado lo que di, quizá hubiese guardado, quizá me hubiese dado un gustito. Porque el viejo hombre nunca le va a gustar dar. Pero una vez que tú das y comienzas a dar y el Señor trabaja en tu corazón, es ahí donde tú vas a dar con alegría, porque tú ya vas a dejar de mirarte tanto a ti, vas a dejar de ser una persona con el corazón lleno de avaricia y vas a darte cuenta de que lo que el Evangelio nos enseña es totalmente contrario a la avaricia que nos quiere vender hoy día esta sociedad postmoderna. Entonces, el mayor consejo, yo creo, que podemos aplicar al tema de las finanzas es poder analizar nuestro corazón, es poder preguntarnos, pregúntale al Señor en oración, ¿tengo avaricia en mi corazón? ¿Amo el dinero? ¿Estoy sirviendo a dos señores? ¿Estoy sirviendo al Señor del dinero y al Señor de señores? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y ahí el corazón engañoso va a decir, no, tú estás sirviendo al Señor de señores. Tú estás bien, sigue así. Pero el Señor, por otro lado, te va a decir, oye, pero no estás dando lo que le corresponde al Señor, no estás ayudando al pobre. Cada vez que un mendigo te pide dinero, tú lo rechazas, tú te arrancas de él. Entonces, es el Evangelio lo que confronta nuestros corazones, es el Evangelio lo que confronta nuestras vidas y nos lleva a entender de que muchas veces no estamos adorando al Señor por nuestras finanzas, de que el desastre financiero que tenemos
es un tema que está en lo interno en nuestro corazón. Y es porque hemos ignorado la Escritura, porque hemos ignorado el consejo de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos del 6 al 8, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Estás tú contento? ¿Estás contento, querido hermano? Querida hermana, amigo, amiga que escuchas. Claro, tú puedes decir, sí, yo estoy contento, estoy con el Señor, pero si revisamos nuestro día a día, ¿qué es lo que hay ahí? Me falta esto, me falta esto otro, me faltan zapatos, me falta. Solamente quejas en nuestra vida. Por eso dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, es decir, no puedes vivir el Evangelio. Tu Evangelio no va a ser beneficioso, tu vida en Cristo no va a ser beneficiosa si tú no vives una vida de contentamiento. Porque una cosa es sentir el gozo, ¿cierto?, al cantar al Señor, al estar en la iglesia el día domingo. Pero otra cosa es el contentamiento que debemos tener en nuestro día a día. Porque nada hemos traído a este mundo. Hermanos, piensa en eso. El día que nosotros nacimos, nuestras madres, nosotros nos veníamos con absolutamente nada. Nada hemos traído a este mundo. ¿Qué hemos traído a este mundo? Hácete esa pregunta. Y si nada hemos traído a este mundo, ¿por qué las cosas de este mundo son tan valiosas muchas veces para nosotros? Porque nos aferramos, hermanos, a este mundo. Nos aferramos a este mundo de tal manera que no quiero compartir con el que sufre lo que es mío, lo que yo he ganado con mi propio esfuerzo, lo que tú te has esforzado, lo que tú mereces. La cosmovisión posmoderna, hermanos, es egoísta, es envidiosa. Por eso es que en las redes sociales, cuando tú vas bajando y subiendo ahí los reels, vas a ver estas personas exitosas que viajan, que andan por aquí, que andan por allá, gastando su dinero, que se han hecho famosos, que tienen sus cosas, obviamente. Entonces ahí está la envidia que salta de nuestro corazón. Yo quisiera eso, quisiera esa vida, quisiera viajar por el mundo, quisiera gastar dinero, quisiera vivir muchas experiencias, disfrutar el mundo. Pero esas cosas, hermanos, no nos van a llenar. El contentamiento, hermanos, el contentamiento real va acompañado del Evangelio. El contentamiento real. Por eso es que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esas cosas no pueden ir separadas. El gozo de esta vida, el verdadero disfrute de esta vida no puede ir separado de la gloria de Dios, de vivir para la gloria de Dios. Es por eso que solo los creyentes pueden disfrutar el matrimonio como Él diseñó el matrimonio. Solo los creyentes pueden disfrutar la paternidad como Dios disfrutó como Dios diseñó la paternidad. Solo los creyentes pueden disfrutar el dinero de la manera en que Él nos da el dinero, de la forma para que Él diseñó el dinero. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Estás contento? ¿Tienes sustento? ¿Tienes abrigo? Hoy día estás escuchando este programa bajo un techo. Nuestros hermanos de la región del Biobío que han sufrido las inundaciones, ellos perdieron
sus viviendas. Nuestros hermanos en Valparaíso, que hace meses atrás sufrieron las pérdidas de sus casas, ¿sabías tú que muchos de ellos todavía siguen viviendo en carpa? Y tú te estás quejando porque quizás no puedes comprarte esa ropa que tanto quieres. Nosotros necesitamos a Cristo. Necesitamos volvernos a Cristo de todo nuestro corazón y pedirle al Señor que opere en nuestro corazón de tal forma que dejemos de vivir en avaricia. Te pregunto yo, querido amigo, querido hermano, ¿cuánto estás aportando tú para la obra misionera? ¿Has apadrinado a algún misionero? ¿Le estás depositando mensualmente a un misionero? ¿O alguna organización como Puertas Abiertas, por ejemplo, que siempre está ahí pidiendo donaciones para poder bendecir a los hermanos que sufren persecución? Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Ahora es el momento de estar contentos. No veas lo que te falta, no veas lo que tendrás en el futuro, no veas ese auto que vas a tener en un año, en 2 años más, no. Contento con lo que tienes ahora. ¿Tienes dinero? ¿El Señor te ha dado dinero para movilizarte en micro, en colectivo? Gózate por eso. Porque antes la gente caminaba más, la gente se mojaba, la gente caminaba. Si tienes la iglesia unos pasos, si tienes la iglesia en tu misma ciudad, dale gloria a Dios por eso. Porque hoy día hay hermanos que tienen que caminar kilómetros para poder congregarse. Y tú que muchas veces tienes la iglesia a unos metros, nos damos el lujo muchas veces de faltar a la iglesia, hermanos. Necesitamos volvernos al Señor, necesitamos reformar nuestras vidas, necesitamos ver lo que dice la Escritura y no aprendernos solamente el texto de memoria, que es algo hermoso, sino vivirlo. Y para poder vivirlo necesitamos la ayuda y la gracia del Señor en nuestra vida. Hebreos 13:5, lo voy a volver a leer. Sean vuestras costumbres sin avaricia, es decir, que nuestra vida no se trate de avaricia, de aparentar, sino que contentos, que vivamos contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Si hoy día, hermano, estás experimentando un tiempo difícil en las finanzas, el Señor dijo: no te desampararé ni te dejaré. El Dios del pacto nunca ha dejado a su pueblo en ningún tiempo. El Dios del pacto no dejó a la iglesia ahí en el desierto, sino que la sostuvo hasta llegar a la tierra prometida. Ese mismo Dios está con nosotros hoy día, ese mismo Dios está con la iglesia de hoy día. ¿Qué nos pide el Señor en esta tarde? Que podamos examinar nuestras vidas, que podamos examinar nuestro corazón y decirle al Señor: yo necesito dejar de vivir en avaricia. Necesito, Señor, arrepentirme profundamente porque yo he estado viviendo para mí todo este tiempo, he estado viendo la necesidad de mi hermano. Me gusta que me ayuden a mí, pero cuando se trata de otro, no estoy ahí. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, queridos hermanos, querida iglesia. Y quiero terminar aquí leyendo una frase. F. Mitchell dice: ninguna cosa ofrece una prueba más práctica de nuestro amor a Cristo o hacia los otros, como la actitud que adoptamos hacia el dinero y los bienes materiales. Ni tampoco otra cosa alguna pone tan a prueba nuestros deseos de ser librados de este presente siglo malo. El mundo inquiere, está preocupado de cuánto tenemos. Cristo está preocupado de cómo lo usamos. El mundo piensa más en obtener. Cristo piensa más en dar. Los hombres preguntan: ¿cuánto damos? La Biblia pregunta: ¿cuánto retenemos? Que ese sea, hermanos,
el pensamiento con el que nos podamos ir y con el que nos podamos quedar en nuestros corazones. La forma, hermanos, de hacer tesoros en el reino de los cielos es haciendo completamente lo contrario, no haciendo tesoros en la tierra. Y aquí una vez más digo, el Señor no está en contra de el disfrute de la vida. El Señor no está en contra de eso, de que tú puedas disfrutar un rico almuerzo, darte un gusto en un momento. Pero es todo eso cuando hayas ayudado al enfermo, cuando hayas ayudado al pobre, cuando hayas ayudado al huérfano, cuando hayas sido fiel en tu congregación local. Porque Dios, hermanos, no nos va a fallar. El Señor no nos va a fallar. Y este texto es con el que voy a terminar y ya vamos a ir cerrando el programa de hoy día. Segunda de Corintios, capítulo 9, versos del 7 al 9. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y escucha esto, hermano, tú que quizás la estás pasando mal, estás sufriendo ahí un tiempo de debilidades en lo económico. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Y esto lo dice de nuestro Señor. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Vamos a hacer una oración y luego vamos a finalizar el programa con una hermosa canción que tenemos ahí preparada. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado, este tiempo, Señor, en el que yo sé que tú nos permites, Señor, hacer un análisis a nuestro corazón. Tu palabra, Señor, es clara y tu palabra habla a nuestros corazones. Tu palabra es quien nos enseña. Tu palabra, Señor, es quien transforma nuestras vidas. No son palabras de hombres, sino que es tu palabra, Señor, la que penetra en nuestro corazón y es la que cambia nuestro corazón. Te pido que nos ayudes. Te pido que ayudes a aquellos que están escuchando a que no pongan su fe en la incertidumbre de las riquezas. Aquellos que tienen más, que puedan dar más. Aquellos que tú les has dado bienes, que puedan compartirlo con los necesitados y que no acumulen tanto para ellos mismos. Aquellos que están necesitados, que tu iglesia los pueda sostener. Bendícelos, Señor. Y que podamos ser una iglesia, una comunidad, Señor, que no le cierra la mano al pobre, a la viuda y al huérfano. Porque tu palabra dice que la religión sin mancha, la religión pura y sin mancha, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos del mundo, guardarnos de la cosmovisión posmoderna que hoy día nos quiere hacer mirar la palabra de Dios como algo obsoleto. Damos gracias por este tiempo. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como siempre, extiendo la invitación. Si no tienes iglesia, si estás sin congregarte hace tiempo, te invitamos. Estamos con nuestros servicios dominicales ahí en la sede Altos de Baquedano, calle Luis Espinosa, pasaje Mario Tocol, número 801. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Ahí está, tenemos harto material para que tú puedas aprender la palabra. También está ahí todas nuestras redes sociales están abiertas, puedes escribirnos y ahí vamos a estar para poder responderte. Que el Señor te bendiga y gracia y paz y solo a Dios toda la gloria.